Pues vamos a comenzar un proyecto nuevo. Yo le voy a poner el nombre de la práctica y lo podéis guardar en la ruta que consideréis. Yo voy a guardarlo en la carpeta del curso. Recordad que lo que se creará es una carpeta dentro de este directorio, de la carpeta del curso, con el nombre que le hemos dado al abrir el proyecto, práctica intro de Unity. Lo vamos a poner en el template de 3D. Normalmente si tenemos una cosa para 2D, pues pondríamos el preset de 2D, ¿no? Pero vamos a poner el de 3D porque es la primera vez que entremos en Unity. Unity es un entorno de 3D y al no estar configurado para que las imágenes que importemos en automáticamente sprites y una serie de cuestiones del 2D, pues lo hacemos así. Así tendremos que decírselo a mano y comprenderemos mejor cómo funciona. Y bueno, aquí está creando la carpeta y metiendo todos los archivos que necesita el proyecto. Recordad que no hay un archivo de proyecto como tal, ¿vale? Simplemente es una carpeta donde está todo. Lo que podéis guardar son las escenas. Y bueno, abrimos el editor y vemos que tenemos una carpeta con escenas en assets y una escena por defecto. Esta yo aquí la voy a borrar. No hace falta que la borréis, la podéis conservar y cuando guardéis la primera escena pues renombréis la carpeta y renombréis la escena. Voy a crear ahora un par de carpetas para ir metiendo los gráficos. Vamos a hacer una de personajes y otra de escenario. Vamos a meter los assets en las carpetas correspondientes. En la de escenarios metemos las que se llaman Bridge y Pinarese. Y en personajes vamos a meter la hoja de sprite. Y luego tenéis otra que es de MoveBridge, que bueno, la he tenido en la práctica anterior, pero no la vamos a gastar en esta. La que pone profesor es la que necesitamos. Vamos a cambiar ahora a la pestaña de escena. Y lo primero que hacemos es seleccionar la cámara en la ventana de jerarquía y decirle Game Object Align View to Selected. De tal manera que la vista del editor se nos pondrá de forma que corresponda a la vista de la cámara, que la tenéis ahí abajo, en pequeñito. Seleccionamos el fondo, lo que pone Pinarese, y lo primero que vamos a hacer es cambiar el tipo de textura, ¿no? Por defecto, la textura default es una textura en el entorno de 3D para meterla como textura de un objeto 3D, pero nosotros la vamos a cambiar a Sprite 2D e interfaz de usuario. Lo vamos a dejar en single, porque es una imagen que no se va a animar, y en píxeles por unidad de momento vamos a dejarle 100, ¿vale? Esto es lo que viene por defecto en Unity y está bien para la mayoría de entornos, sobre todo en 3D, por el tema de los tamaños y la coma flotante. El pivote lo vamos a dejar en el centro, no lo vamos a mover, no vamos a crear una forma física, ¿vale? Porque no va a entrar en el entorno de físicas, va a estar ahí detrás parado, y no le vamos a meter la fuente del canal alfa de la transparencia porque no la va a tener. Aquí esto es muy parecido a Photoshop, ¿vale? ¿Os acordáis de la ficha que os pasé? Y vamos a cambiarle
el modo a trilinear de momento, porque vamos a interpolar la imagen. En esta práctica no vamos a entrar en la relación de píxeles de la imagen y píxeles de la pantalla. Esto lo veremos en la siguiente. Arrastramos directamente la imagen desde Assets hasta la ventana de la escena y vemos que se nos coloca ahí, ¿no? Estas son las propiedades que tiene. Como veis, tiene un componente Sprite Renderer. Lo primero que vamos a hacer es llevar la posición a 000 y de momento el Draw Mode va a ser simple, va a estar solamente esa imagen ahí. Y tenemos un material por defecto que se llama Sprites Default. Vamos a seleccionar ahora la cámara principal en jerarquía y vamos a cambiar la vista con Alt del botón izquierdo. Y aquí vemos que tenemos una cámara pues que es una típica cámara de 3D, ¿no? Me acerco, me alejo, la imagen se hace más grande, se hace más pequeña en pantalla. Ahí abajo, como veis, al tener seleccionada la cámara, tenemos un cuadradito. Y bueno, veis que si me acerco pues mucho, pues veo la imagen bastante pixelada, ¿no? Como es natural. La proyección está en perspectiva y tenemos un parámetro que es el Field of View, ¿no? El FOV. Que corresponde al ángulo del objetivo, ¿no? de una cámara física, ¿no? Cambiamos la proyección ortográfica, veréis que el frustum, es decir, la zona en la cual la cámara ve, ha cambiado su forma a un paralelepípedo y que ahora, si me acerco o me alejo, la imagen no cambia de tamaño. Sin embargo, nos ha salido este parámetro nuevo que se llama size, ¿no? Tamaño. Ahí lo que voy a hacer es, en unidades de Unity, darle el tamaño al paralelepípedo. Y como veis, eso me va a hacer que coja más o menos área de la imagen, pero siempre en una proyección ortográfica. Es decir, no va a haber perspectiva, ¿no? Vamos a verlo todo sin fuga. Vamos a cambiar las coordenadas, la ponemos centrada con el fondo y mantenemos el Z a menos 21, ¿no? Para que haya una cierta distancia y podamos manejar la cámara. Si muevo la imagen ahora, el fondo, veréis que está fuera del frustum, por lo tanto la cámara no lo ve. Si lo metemos dentro, aunque esté cerca, se ve exactamente el mismo tamaño. Vamos a llevarnos un poquito para atrás la imagen. Vamos a la vista de Game. Ahí vemos lo que sale, corresponde a la ventanita pequeña que tenemos en cámara. Y vamos a alinear la vista a la cámara seleccionada otra vez. Y hacemos zoom con el ratón. Vale, tened en cuenta que la vista que tenéis en la ventana de escena no es la vista de cámara, la de cámara es la pequeñita, ¿no? Que teníamos ahí abajo. Vamos a girar otra vez en 3D. Y mira que también la cámara se puede cambiar su tamaño. Mira cómo el size va cambiando interactivamente en el inspector. Pero vamos a ponerle una de 10, que es la que más o menos nos coge la parte que nos interesa del fondo. Alineamos la vista de la cámara otra vez, hacemos zoom. Seleccionamos el spray de bridge y veis que no lo podemos arrastrar.
no lo podemos arrastrar porque no tiene las propiedades necesarias. Es decir, es una textura por defecto. Acordémonos, ¿no?, de pasar la sprite. También podría crear un sprite desde el menú, pero como veis me dice que al tener seleccionado el objeto identifica que no tiene la propiedad de sprite, con lo cual no lo puedo hacer. Si no selecciono nada, entonces sí que se me crea un sprite nuevo. Vamos a llamarle puente. Y lo que vamos a hacer es pasar la imagen ahí, pero tampoco nos deja, porque, como recordamos, hay que decirle que sea un sprite. Tened cuidado también de aplicar esos settings, porque si no, aquí no sale un cartel para recordárnoslo, pero hay acciones en las que no sale un cartel, ¿no? Entonces, vamos a meter ahí el bridge. Ya podemos. Es otra forma de hacerlo, ¿no? Lo más cómodo quizá es arrastrarlo, pero bueno, también puedes crear un GainObject y luego meter ahí en el nuevo GainObject, en este caso puente, el spread que queráis. Vamos a ver las coordenadas. Ahora está en menos 11,71 en Z. Lo voy a poner a menos 2. Y como veis hay menos 2 unidades y hay una cierta separación, ¿no? En Unity los juegos en 2D se montan como un teatrito, ¿no?, de cartón por planos. Aquí tenéis la vista de cámara. Si nos ponemos en Game, confirmamos que es la misma. Vamos a ponernos ahora en la vista 2D. Y vamos a escalar el puente para que nos cubra la zona de la cámara, ¿no? Lo ajustamos más o menos al tamaño que queremos. Y aquí en escala pues voy a ponerle la misma en XNI para que no distorsione la imagen. Vamos a poner 1,37. Vamos ahora a la carpeta de personajes. Comprobamos que en la vista Game está todo correcto. Volvemos a la vista Scene. Y tenemos aquí una hoja de sprites de una animación. Lo mismo. Vamos a cambiarle el tipo sprite. Bueno, tenemos el alfa es transparencia en este caso, y
no podemos abrir el editor de sprites porque tenemos que aplicar, nos lo recuerda, los settings en inspector. Aquí hay un botón que pone slice que no podemos activar y es porque el modo del sprite es el single. Vamos a decirle que es un sprite múltiple. Sigue sin estar activo porque tengo que aplicar y cuando aplico ya se me activa la pestaña. Tenemos el tipo de recorte que vamos a hacer, donde queremos el pivote y el método. Borrar lo que existe en este caso, ¿no? Los que hubiera previos. Si hacemos slice, vemos que se crea un área de lo que va a ser el sprite alrededor, pero se ha creado en función de los píxeles que tiene la imagen. Entonces, como veis, hay posiciones en las que el sprite que va en esa posición pues nos queda demasiado ancho con respecto al otro, ¿no? Esto nos daría muchos problemas a la hora de animarlo del punto de pivote y todo esto. Así que lo vamos a hacer por cuenta de celdas, 9 columnas y 4 filas. Si le decimos slice, como la hoja de sprite ya está preparada, pues nos salen unos recortes homogéneos. En este caso de 64 por 64 píxeles, que es lo que tiene el sprite. Podemos verificarlo también directamente. Yo preferiría hacer esto también, así repasamos, especificando exactamente en píxeles cuánto tiene cada celda. Lo aplicamos, también hay que aplicar en esta ventana y vemos que al desplegar el asset del sprite múltiple, pues tenemos cada uno de los sprites individuales, serán cada uno de los frames de la animación. Metemos el profesor en la escena y nos pide que creemos una animación nueva. Vamos a llamarle profesor. Y vamos a verlo, ha salido muy pequeñito, le vamos a dar un poquito de escala. Vamos a ponerle 3×3 de momento. Si nos vamos a la vista Game y le damos al Play, ya vemos cómo se ejecuta esa animación del sprite múltiple. Paramos, volvemos a escena y voy a subirle un poquito más la escala porque lo sigo viendo pequeño. Y vamos a moverlo un poquito como arriba del puente. Como veis, el sprite se ve muy turbio. Eso es por el modo que tiene, ¿no?, de interpolación. Ahora mismo, si vamos al sprite, vemos que está en bilinear. Vamos a pasarlo a point no filter y veréis cómo vuelve a marcar la diferencia de color entre los distintos píxeles de la imagen. Como veis, ha desaparecido de la escena y es porque está en la misma coordenada en Z que el fondo. Entonces sabéis que en 3D lo peor es que dos cosas estén en el mismo sitio. Puedes ver una u otra alternativamente o que se te quede una oculta, como en este caso, ¿no? Así que vamos a desplazarlo un poquito en Z y lo vamos a poner por delante del fondo con respecto a la cámara. Ponemos un -1, ya lo tenemos ahí. Vamos a la vista Game, comprobamos que todo funciona correctamente. Y vamos a ver que aquí tenemos la animación y aquí tenemos el animator, ¿no? Animator, si lo abrimos desde aquí,
lo que tenemos es, veis que tiene su ventana propia que se ha abierto ahora al lado de Game. Ahora está la de Animator, también podemos llevar a la pantalla del menú, y es el sistema de animación de Unity, ¿no? Aquí lo que tenemos es que cuando entramos, como veis, se ejecuta la animación de profesor. Podemos hacer una transición y crear otros estados de animación y meter una serie de scripts, ¿no?, para vincular a determinados eventos el que cambie de estado. Vamos a renombrar la carpeta Scenes, que se nos había creado por defecto, y le vamos a llamar escenas, y guardaremos dentro la primera escena. Las escenas en Unity lo que van a almacenar es la configuración que hay ahora mismo en la ventana de escenas, es decir, todos los game objects que llaman a sus assets respectivos. Vamos a meterlo ahí en la carpeta de escenas y lo voy a llamar 01, y aquí la tenemos. Lo salvamos. También el proyecto. Y si vamos a la animación, veré que puedo hacer poca cosa desde aquí. Por ejemplo, ponerlo, quitarle el loop time. Abajo tenemos un cycle offset para decirle pues que empiece determinado tiempo más tarde, determinados frames más tarde, el ciclo de animación. Como veis, le he quitado el loop, deja de repetir el ciclo. Y si vamos al Animator, tenemos ahí la ventana abierta, y seleccionamos el estado profesor, también podemos cambiar, ¿no?, una serie de parámetros. Vamos a meterle un cambio de velocidad. Fijaos que ahí arriba tengo la animación concreta vinculada del profesor, y vamos a dar una velocidad de 5 y efectivamente vemos que el señor pues se pone frenético. Vamos a ponerle una velocidad normal otra vez. Ahí lo tenemos. Como veis, lo puedo hacer interactivamente desde la ventana de Game para poder seleccionar visualizar, ¿no?, a la vez que selecciono la velocidad que nos interesa. Vamos el play, vamos el scene, vemos que se ha quedado la velocidad que le habíamos puesto. Voy a salvar la escena. Y la voy a salvar con otro nombre. Así cuando vuelva a guardar esta escena, pues ahora los distintos game objects que vamos a meter, pues se guardarán ahí. Vamos a crear una carpeta nueva con el botón derecho. En la pestaña de assets creamos un folder y vamos a llamarle objetos. Lo que vamos a hacer ahora es colocar un objeto de 3D en un juego que va a funcionar en 2D, ¿no? Esto es relativamente habitual, como en This World of Mine, si conocéis el juego, o como uno que tenemos en los vídeos de la asignatura, que se llama One More Day. Y bueno, aquí tenemos dentro de la carpeta del 3D pues los materiales, las texturas y la geometría, ¿no? Abundaremos un poco en esto cuando veamos la parte de 3D, pero bueno, ahora simplemente lo que voy a hacer es coger el asset de la geometría, el modelo, y meterlo, ¿no? Ahí lo tenemos, es un prefab.
Vamos a llamar al helicóptero. Y contiene, por un lado, esta geometría. Ahora lo estoy girando. Y vamos a ponerlo con una rotación de menos 90 en X y menos 90 también en Z. Como vemos, en la escena tenemos una luz direccional que viene por defecto. Los objetos 3D, a no ser que tengan un material emisivo, pues necesitan su iluminación, ¿no? Pero como veis, esa luz no está afectando para nada a los sprites. Los sprites son independientemente son independientes su renderizado de las luces que hay en la escena. Vamos a mover un poquito el helicóptero hacia adelante. Y como queremos que el objeto esté iluminado, lo que vamos a hacer es asociarle esa luz al objeto por jerarquía. Vamos a poner la luz hija del helicóptero, la arrastramos en la ventana de jerarquía y como vemos ahora, cuando muevo el helicóptero, la luz se mueve con él. Vamos a activar la luz y tendremos bueno, como veis, la luz es hija, la puedo mover sin afectar al padre, pero lo que nos interesa es que una vez posicionada, el padre, el helicóptero, va a tener una iluminación constante, independientemente de la parte de la escena en que la coloquemos. Colocamos el helicóptero un poquito más arriba. Y vamos a añadirle un componente en el inspector. Rigid Body 2D. Tecleo RI al principio para que me lo busque. Y lo que estamos haciendo es meterle un componente de físicas de 2D, ¿no? Como veis, en este momento tiene un material físico 2D y tiene una gravedad, ¿no? Una gravedad que tiene una escala de 1 en este momento. Entonces, cuando damos play, cuando ejecutamos el juego, pues esta gravedad afecta al helicóptero en las físicas de 2D. Vamos a bajárselo un poquito, a 0,2, y el helicóptero descenderá más lentamente, aunque con aceleración, como veis. Vamos a poner aquí un colisionador, un collider, en el puente. Y tenemos el Boss Collider 2D o el Edge Collider, ¿no? Vamos a editar el colisionador. Damos a este botón, a Edit Collider, y entonces podemos añadir puntos o podemos mover los puntos que hay. Vamos a ajustarlo para que esté a la altura del puente, donde nos apetezca que aterrice el helicóptero. Dejamos de editarlo. Puedo también ponerle a mano la posición de los puntos, así que lo vamos a arreglar para que estén los dos extremos a la misma altura. Vamos a copiar la misma posición en Y, a poner la misma para los dos, por ejemplo 1,3 y 1,3. Y cuando le damos a play,
veremos que el helicóptero no colisiona, el helicóptero sigue traspasando el colisionador del puente. Esto es porque necesita él también un componente. En este caso le vamos a poner un colisionador de caja, un Bosch Collider de 2D. Si editamos el colisionador, voy a hacer aquí un inciso, ¿vale? Este es el helicóptero que le estoy poniendo el Bosch Collider y lo puedo editar. Sin embargo, puede estaros ocurriendo que no podéis editarlo, que simplemente os haga una línea que no podéis mover. Esto se debe a lo siguiente. Si os dais cuenta, yo el helicóptero, el prefab, que es el padre de estas geometrías, y ahora también de la luz direccional, está en la posición que toca, pero no está rotado, ¿vale? Yo lo que he hecho es rotar el hijo, rotar la geometría, ¿vale? Que sé que está a menos 90, menos 90. Si lo que habéis rotado es el helicóptero, veréis que sucede lo siguiente. Voy a borrar ese GameObject, voy a quitar la luz de ahí y voy a repetir colocar el asset. Vamos aquí y este es el que hemos colocado. Si lo ponemos, veis que sale originalmente en esta posición. Si esa rotación la hacéis sobre el objeto padre a menos 90, vale, ya lo tenemos. Entonces, si al propio asset este le coloco un componente de Bosch Collider, y veis que me sale un anuncio, ¿vale? El colisionador no puede crear formas de colisión porque ha fallado la verificación, ¿no? Esto puede deberse a que sea muy pequeño, que los vértices están demasiado cerca. Y los vértices pueden quedar cercanos bajo ciertas rotaciones o muy pequeñas escalas. Entonces, cuando voy a editar el componente, os pasa esto, ¿vale? Voy a ampliar y no podéis modificarlo. Pues vamos a darle un tamaño que nos interese y que cubra el área del helicóptero. Le damos al play, vamos a quitar el Edit Collider y el helicóptero tiene que detenerse cuando llega el colisionador del puente. No haría falta para este caso tener un colisionador tan grande, podemos hacerlo más pequeño, o incluso podemos haber puesto un colisionador de línea, ¿no? Como el del puente, en la parte de las ruedas. Le damos otra vez, comprobamos que está correcto. Y si nos ponemos en la vista de 3D, vamos a verificar que el señor queda por delante del helicóptero. Vamos a colocar un poquito el helicóptero más delante y efectivamente vemos que en cámara está por delante del sprite. Vamos a añadirle un componente también al señor, un Bosch Collider. Vamos a editarlo para hacerlo un poco más pequeñín.
y vamos a subirlo. Vamos a ponerlo aquí un poquito más arriba. Y vamos a alinear la cámara. Hago zoom con la rosca. Voy a poner un poquito más bajo. Y si le damos a play, vamos a añadirle primero un componente de lead body para que caiga. Vamos a darle una gravedad de 5. Y bueno, como vemos, aunque en cámara esté detrás, las colisiones, a no ser que excluyamos el objeto, pues se dan en ese espacio 2D, ¿no? Con lo cual el helicóptero y el señor colisionarían. Se puede hacer que no colisionen con tags, con etiquetas, pero ahora mismo no están etiquetados, entonces comparten el mismo espacio. Vamos a añadir ahora otra animación. En este caso es una pequeña animación de escala de una esfera hecha en 3D, y lo voy a salvar como frames sueltos. Ahí los tenemos. Y bueno, otro método de hacer estas animaciones de sprites, veis que no puedo arrastrarlos, si los selecciono todos, tengo que convertirlos en sprite. Y lo dejamos en single. No lo podemos pasar porque recordad, hay que aplicar. Una vez aplicado, ya los podemos pasar y se crea una animación nueva. Si le damos a play, vemos que aparece la bola intermitentemente. Esto, recordamos, estamos en un entorno de 3D, y sabéis que en 3D lo peor es que haya superficies que estén compartiendo el espacio, ¿no? Que estén en las mismas coordenadas. En ese caso, pues nos puede mostrar una u otra, y en este caso pues nos la muestra alternativamente, ¿no? Al ser una secuencia animada. Vamos a colocar el spray de la bola por delante, y ahora lo deberíamos ver correctamente cuando le demos a play. Ahí está. Si me voy al animator, veo que se ha creado ahí un estado de animación, se llama bola. Puedo cambiar la velocidad, voy a darle un 3. Paramos la vista de game y voy a cambiar la escala para que sea un poquito más grande. Ahí lo tenemos. Vamos a
seleccionar ahora la animación del profesor. Si veis, cuando le doy a Open no pasa como el Animator, ¿no? que se abre. Entonces tengo que abrirlo por el menú. Window, Animation. Es un fallo de Unity, estaba en la versión anterior y está en este también. Entonces, bueno, pues aquí tenemos la animación del profesor y aquí lo que tenemos es una serie de frames. Fijaos que se abre la ventana de animación porque tenía seleccionada esa animación. Si abro otro objeto, pues entonces no me dice que debería crearla, ¿no? Tenemos ahora seleccionado el GainObject del profesor y como veis se abre también su animación. Y ahí tenemos la animación. Si la desplegamos con esa flechita, vemos ahí pues cada uno de los frames y los típicos keyframes aquí arriba. Los podéis mover, arrastrar, vamos a dejarlo como estaba. Y con este botón grabamos la animación del GameObject. Entonces, fijaos que si yo desplazo ahora esto, lo que ocurre es que se crea un keyframe en el primero de los frames. Si le doy a play no pasa nada, porque el key ya se ha creado en el destino. Vamos a dejarlo más o menos en la posición que estaba. Y vamos a ponernos en el tiempo del frame donde queremos que termine la animación. Ahora, como veis, ha creado dos keyframes, uno al principio y uno al final. Y cuando le doy play desde aquí, veo que se produce la animación que queríamos. Si en la ventana de animación abrimos el profesor Wellcycle no hat las transformaciones, veremos que al movernos va cambiando las transformaciones de posición, en este caso de posición en X, que es esta línea roja, como indica. Vamos a seleccionar uno de los keys, lo movemos y veréis el efecto que tiene sobre la posición del personaje en ese momento. Cerramos la ventana de animación y vamos al editor de la escena y vamos a bajar el hombre un poquito. Vamos a darle play. Como veis, el señor se queda arriba. Eso, si abrimos otra vez la ventana de animación, es porque se había guardado la posición original. Si borramos las keys y le damos a play, vemos que el hombre está ahora en el sitio que le hemos emplazado en el editor, en las coordenadas que le hemos dicho. Vamos a grabar ahora otra vez la animación. Se vuelven a crear los dos keys. Paramos y vamos a abrir, a desplegar esta pestaña de transformaciones. Vamos a curvas y vamos a modificar la posición en Y. Podemos añadir puntos. Vamos a meter uno por aquí, al medio más o menos. Me pongo ahí en la línea de tiempo y añadimos un vértice que lo puedo manejar como una curva de Bezier. Si le doy a play, veremos bueno que me he pasado bastante.
y vamos a ajustar un poquito eso. Vale, ahí vemos que se reproduce la curva en I en la animación. Vamos a volver a la hoja de animación y borramos otra vez los keys que hemos creado. Y si le damos a play, veréis que ahora el señor cae y colisiona con el puente. Cuando tenía animación, no lo hacía. Si os habéis dado cuenta. Vamos al menú Game Object y vamos a crear un objeto vacío, Create Empty, y vamos a llamarle padre profesor. Lo que está ocurriendo es que en Unity el Rigid Body 2D no es compatible con la animación. Entonces lo que estamos haciendo ahora es utilizar la jerarquía para crear un objeto que en la jerarquía sea padre del profesor. Vamos a moverlo ahí aproximadamente y seleccionamos otra vez al profesor para ver la posición y la copiamos aquí en el padre. Con padre profesor seleccionado, le vamos a generar una animación como hemos hecho antes con el sprite y bueno, pues por el mismo procedimiento vamos a grabarla pero en este caso lo estamos haciendo para el objeto padre. Como veis, ahora el señor no se mueve porque falta hacer la jerarquía en el panel de jerarquía. Veis que el personaje se vuelve a desplazar como se desplazaba antes. No cae porque ahora mismo no tiene el Rigid Body puesto, pero bueno, se lo vamos a poner otra vez y como veis el hombre cae y colisiona con el puente y además está llevando la animación del objeto padre. Vamos a ir al profesor y le voy a borrar otra vez el Rigid Body y vamos a ponérselo al padre del profesor. Buscamos en la lista, le ponemos el Rigid Body 2D y si ahora damos play vemos que efectivamente vuelve a haber una incompatibilidad entre el Rigid Body y la animación, con lo cual el personaje no cae. Vamos a quitarlo del padre y vamos a volver a ponérselo al hijo. Y con esto pues finalizamos esta práctica de introducción a gráficos 2D en Unity.